Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Es un gozo poder estar, como siempre, aquí los domingos que podemos compartir la palabra de Dios. Y en especial hoy día, bueno, digamos una fecha especial, aunque quizás no tan especial. Por el Día del Padre. Me uno a los saludos de todos nuestros hermanos que han estado compartiendo aquí, han saludado a los padres por su día y es un gozo poder compartir la palabra de Dios aquí. Acompáñenme a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor y luego vamos a meditar en la palabra de Dios y algunos principios y enseñanzas que podemos tener de ella para nosotros y en especial para los padres, ¿no? En este día. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te doy gracias, Padre bueno, por este día. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque hemos recordado, Señor, el sacrificio de tu amado Hijo Jesús por nosotros, Señor, que no merecemos nada, Señor, por nosotros pecadores. Gracias porque nos sustentas, Señor, y porque estás con nosotros a través de tu Espíritu y también de tu palabra, Señor, que guía nuestro caminar, nuestros pensamientos. Te pedimos que esta mañana, Señor, tu palabra nos hable, nos moldee y, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones a ver la vida, Señor, a ver la realidad, a ver nuestra situación de acuerdo a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguramente, muchos de ustedes habrán visto algunos memes, algunas historias graciosas. Quizás por el Día del Padre yo me he topado con más de uno. Ahora vamos a ver. Me he topado con más de uno y vamos a ver aquí algunos un poco graciosos. Ahí está. Esto no ha sido el caso del colegio Elliot, ¿verdad? Dicen, ni que me pidan nada por el Día del Maestro. Están regalando un lapicero con un sticker. Por ahí he visto otros donde este papá se prepara solito su desayuno y en una bolsita feliz Día del Padre. También he visto, ¿no? El Día de la Madre, una procesión. El Día del Padre, este pobre padre solito se tiene que hacer la mordedura. Y estoy seguro que aquí no ha sido el caso de los padres de Centro Bíblico. Todos hemos sido muy agasajados. Y quizás parece que el Día del Padre no tiene tanta relevancia, no tiene tanta importancia, o bueno, yo qué sé, justo estaba leyendo un poco y parece que, hay muchos cambios entre países, pero de manera general los padres, o mejor dicho, el Día de la Madre está entre el ranking 4 o 5 de festividades a nivel mundial, ¿no? Lo pasa solamente Navidad, Año Nuevo, por ahí incluso el Año Nuevo chino. Y luego está el Día de la Madre y el padre parece que está en los rankings 11, 12 y hacia atrás. Entonces, y por eso no quiere decir de que no sea un día importante y de que nosotros no veamos la bendición que es ser padre. Y ese es lo que quería compartirles esta mañana, que no significa, bueno, quizás es bueno, sí, un lapicero, un desayuno, unas medias, una corbata, un polo, pero más que nada el hecho de ser padre ya es una bendición y lo podemos ver en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en el Salmo 127. ¿Me acompañan, por favor, hermanos, al Salmo 127? Vamos a... ¿Ahí está? ¿Qué está pasando? ¿Me ayudas, Maribel? Bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 127. Ya, ahora sí. Y vamos a ver, queridos hermanos, cómo el hecho de ser padre ya es una bendición. El Señor nos anima a ello. Bien, lean conmigo, acompáñenme en la lectura, por favor, en el Salmo 127. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar,
y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Amén. Hermanos, este es un salmo precioso, tiene mucha relevancia también de manera personal, me ha marcado mucho personalmente. Me gustaría compartir algunos principios que podemos obtener de aquí. Y el principal, hermanos, es de que el hecho de ser padre ya es una bendición, pero en los primeros versículos nos llama a considerar también como padres que un padre que no es autosuficiente es bendecido. Y quisiera empezar con algún contexto del Salmo 127. En realidad, quizás para sorpresa de algunos, el Salmo 127 es, al parecer, uno de los dos salmos que se atribuyen a Salomón. ¿Recuerdan al rey Salomón, al hijo famoso del rey David? El otro parece ser el Salmo 72, pero interesante cómo rey Salomón, que escribió los proverbios, muchos de los proverbios, también, al parecer, escribió este salmo. Este salmo también es llamado como un cántico de ascensión o cántico de los ascensos. Y estos salmos, ¿me ayudas, Mayuri, por favor? ¿Pasar? Ya está. ¿Qué era cantado, hermanos, por los peregrinos, por los judíos que viajaban a Jerusalén en esos tiempos para celebrar grandes fiestas religiosas como la Pascua, de las luces, etc.? Había cánticos que el pueblo de Israel, que estaba en el exilio y venía a Jerusalén a reunirse, cantaba en el camino. Y quizás también de manera interesante, este salmo se clasifica como un poema de sabiduría. Es muy parecido a un proverbio. Enseña principios prácticos y también teológicos, justamente como el libro de Proverbios, algo que lo podemos aplicar. Y si nos vamos al primer versículo, lo vamos a volver a leer, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Justamente el ser un salmo de sabiduría, parecido a un proverbio bastante práctico, Salomón empieza dándonos dos oficios muy conocidos para los hombres, o digamos dos responsabilidades o actividades, que es la de proveer o trabajar para su hogar y la de cuidar a su familia. Ustedes se ponen a pensar, hermanos, los hombres somos quizás un poco más de acción, de actuar, no somos mucho de ponernos a pensar o analizar las cosas. Y creo que esto se ha llevado en la generación de ahora a un límite, ¿verdad? Porque a menudo escucho que los hombres son medidos, bueno, por cuánta es su capacidad de proveer a su familia, o su estatus económico, una seguridad material. Y esto genera o puede generar cierta ansiedad, preocupación, angustia, incluso en los hombres o en los padres que trabajan justamente de sol a sol para sostener a su casa. Y creo que el Señor es sabio al darnos estos dos ejemplos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare en la ciudad, en vano vela la guardia. Y he escuchado muchos hermanos en muchas situaciones que citan este versículo. ¿Y a qué se refiere Salomón? Es interesante, hermanos, porque en el contexto la palabra casa no se refiere tanto a un lugar de ladrillos, por así decirlo. Ahí está. No se refiere mucho a un lugar de ladrillos o una construcción en sí, sino la palabra se refiere mucho más a una familia, a un legado, a una dinastía. Si el Señor no construye la familia, en vano trabajan los que la edifican. Podemos, hermanos, hacer
un enlace directo a una promesa que Salomón conocía muy bien y que Dios le había hecho a su padre David. ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con David? En 2 de Samuel capítulo 7 dice: edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermanos, lo que vemos aquí es de que a pesar de que nosotros tengamos toda la intención de trabajar y proveer para nuestra casa, incluso cumplamos con el deber de poner guardias a nuestra ciudad y vigilar en la noche, a menos que el Señor construya y proteja, nuestro esfuerzo es en vano. Y como les decía al inicio, creo que como hombres somos muy tentados al hecho de reaccionar rápido, ser hombres de acción, de hacer cosas, de solucionar cosas, ¿verdad? Y es interesante cómo el Señor nos confronta con esos versículos al decirnos: realmente hay un tiempo para reflexionar y reconocer quién es el verdadero autor, quién es el verdadero constructor de nuestra familia y el que protege nuestro hogar. Es el Señor. Yo me ponía a pensar, quizás estos judíos que iban camino a Jerusalén se ponían a pensar en esto, ¿verdad? Quizás en ese tiempo el trabajar era más duro, la esperanza de vida quizás era más corta, estaban bajo conquistas, enemigos. Nosotros quizás aquí tenemos más posibilidades, pero sigue siendo difícil. Seguimos los hombres comiendo con el sudor de nuestra frente. Pero es el Señor el quien da la bendición, el que construye la familia y el que protege nuestro hogar. Y aún más, versículo 2, por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa pan de dolores? Significa de que el padre sabio, hermanos, es diligente, hace cosas, trabaja con diligencia, pero no vive en ansiedad constante porque sabe que el Señor concede el sueño a quien Él ama y provee para sus necesidades. Hermanos, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos equilibrar la confianza en el Señor y el hecho de esforzarnos como hombres? ¿Cuánto de esfuerzo nuestro hay en hacer las cosas y cuánto hay del Señor? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Quizás sí, yo sí, Señor, estoy haciendo todo lo posible. Me mato trabajando de sol a sol. Tengo un trabajo en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche y vigilante todavía en la madrugada. ¿Cómo? ¿Qué tanto es sabio hacer eso? O quizás decir, hermano, bueno, si acá el Señor dice que va a proveer, yo mejor para qué hago cosas, ¿no? Mejor me quedo en mi casita tranquilo, descansando, y ya pues el Señor va a proveer, ¿no? Él verá cómo. Déjenme sugerirles, hermanos, que la clave para que los hombres, los padres, en general todos, podamos saber o equilibrar el esfuerzo humano y la confianza en el obrar de Dios es cuán lleno está uno de la palabra y del Espíritu de Dios. Especialmente un padre. Cuán lleno está un padre de la palabra de Dios y de su Espíritu. Y eso es algo que vemos especialmente en consejos en los Proverbios y también en los Salmos. Y vamos a ver alguno de ellos.
conocido, Salmo 1, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 1? Describe al hombre que se deleite en el Señor, en la ley del Señor, y que en ella medita de día y de noche. El resultado de meditar de día y de noche en la palabra del Señor es un trabajo fructífero. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La obediencia y el deleite en la instrucción del Señor, hermanos, hace que nuestro esfuerzo sea verdaderamente productivo. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Hermanos, esto nos permite dar todo nuestro esfuerzo, pero también dar pasos de fe cuando sabemos que no podemos hacer más, cuando hay cosas que están fuera de nuestro control y cuando sabemos que solamente el Señor es capaz de obrar. Y así, hermanos, cuando lleguemos a la noche, después de haber hecho todo lo humanamente posible, trabajando de sol a sol, para proveer y para criar, como vemos acá, para edificar nuestra familia, nuestro hogar, estar presente para nuestros hijos, para nuestra esposa, podamos llegar a nuestra cama, cerrar los ojitos y descansar. Salmos 37 dice, versos 3 y 5, confía en el Señor y haz el bien. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, o Él actuará, es otra versión. A Abby le estamos enseñando este versículo, ya lo sabe casi completo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermanos, en esta primera parte, en estos dos primeros versículos está dividido claramente el Salmo en dos partes, y en esta primera parte nos llama y nos anima la palabra de Dios a que un padre que no es autosuficiente, un padre que confía en el Señor, es bendecido. Su casa, su hogar, su legado, su dinastía se construye. Su familia es protegida y descansa por las noches. Nos anima, hermanos, a que como padres, y los que desean también ser padres, hay muchos jóvenes aquí especialmente, nos anima a que sigamos esforzándonos al máximo en las responsabilidades que el Señor nos ha encomendado, en proveer, en cuidar y en amar a nuestra familia. Pero recuerden, hermanos, de que por mucho que nos afanemos e incluso no durmamos, nada será posible sin la provisión soberana de nuestro Dios. Imagínense, si lo escribió el mismo rey Salomón, con toda su sabiduría y su esplendor, y nos aconseja, pues dirán, oh, seguramente él tenía todo. Yo no tengo nada. ¿Saben qué dice nuestro Señor Jesús de Salomón? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Qué precioso. Cómo no podemos descansar en nuestro Señor. Como padres, cómo no podemos esforzarnos y a la vez confiar que el Señor
va a proveer y va a sostener nuestro hogar. Hermanos, te animo a que no seas autosuficiente. Es muy tentador, ¿no? Nuestro orgullo como hombres, a que podemos hacer las cosas. Pero somos más bendecidos cuando confiamos en nuestro Padre. Y la segunda parte de este pasaje, hermanos, nos anima a decir de que el simple hecho de ser padre ya es una bendición. Acompáñame a leer los siguientes versículos. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y me gusta la versión Reina Valera, creo que refleja muy bien el sentir de este versículo, especialmente del versículo 3. La primera palabra donde dice herencia de Jehová son los hijos, especifica hijos varones. Saben que en la antigüedad había cierta preferencia, ¿verdad? Y orgullo por hijos varones, pero la segunda parte del verso dice: cosa de estima es el fruto del vientre. Interesante cómo la palabra de Dios incluye a todos frutos del vientre, a mujeres, varones, incluso hijos que nos parecen un reto, una dificultad. Por ahí Julio se ríe, estaba preocupado de su último hijo y no sabía qué hacer. Y es cosa de estima, es una bendición. Es una bendición la descendencia, el fruto del vientre. Y dice que es una herencia. Y una herencia, hermanos, yo les pregunto, ¿se compra? ¿Se consigue? ¿Es un logro? No, hermanos, una herencia es un regalo, es un patrimonio, es una recompensa que Dios provee y que de alguna manera no hicimos nada para merecerla. Esos son los hijos, son regalos del Señor. Versículo 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y el salmista no compara a los hijos quizás con algo, con un objeto frágil o débil, lo compara con saetas, dice la Reina Valera, o flechas. Otra versión, la NBI, la NTV, dice flechas en manos de un guerrero. Flechas en manos de un guerrero. Y una flecha, hermanos, está construida para ser guardada en la aljaba. La aljaba es la funda de las flechas, este aquí, donde se guardan las flechas. Y yo le pregunto a un arquero que se va a la batalla, a la guerra, ¿tiene guardadas sus flechas? ¿Son de adorno? ¿Son como una banderita? No, ¿verdad? Las flechas están hechas para usarlas. Confieren una ventaja real y un apoyo, en este caso para el padre. Hermanos, la tarea del padre no es guardar las flechas, no es sobreprotegerlas, sino tallarlas, formarlas y lanzarlas hacia los propósitos que el Señor quiere. Un padre sabio instruye a sus hijos en el temor del Señor. Y para que salgan disparadas y den en el blanco, en un mundo cada vez más lejano a nuestro Señor y el Evangelio. Les decía que este pasaje era muy de mucho impacto personal. Y la primera vez que vi a Abby, a mi primera hija, habíamos pasado una noche muy nerviosa con mi esposa Eli,
habíamos tenido que ir de emergencia a la clínica y bueno, ya estaba en labor de parto, hubo muchas cosas allí y estábamos con cierto temor. Gracias a Dios se pudieron resolver y estuvimos toda la noche despiertos y en la mañana de un sábado 25 de mayo, como a las 9:59 creo que fue, nació Abby, gracias a Dios, muy bien, muy saludable. Y la sacaron, la enfermera la sacó a la puerta, yo no podía estar en la sala de parto todavía. Y el primer pensamiento que se me vino a la mente cuando la vi fue: Señor, ella no es mi propiedad, no me pertenece. Señor, tú me la estás encargando, me la estás confiando. Ayúdame a hacerla de ella una mujer de bien que te ame y que impacte este mundo. Ese fue el primer pensamiento que el Señor vino a mi Dios puso en mi mente en ese momento. Bueno, esta no es la primera foto, pero ya creo que es la segunda, que ya la tenía en el, en el cuarto donde estaba recuperándose mi esposa. Pero ahora, después de 2 años que acaba de cumplir, me pongo a pensar y a leer la palabra de Dios me reta en decir: Señor, todavía quiero conservar esta flecha, quiero guardarla en esta aljaba, en esta funda. Necesito tallarla, necesito formarla y lanzarla para que haga un impacto en este mundo. Y espero hacer eso, esperamos con mi esposa hacer esto, incluso ahora con la segunda bebé que está en la panza. Hermanos, el Salmo concluye con el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y bueno, todos ahora entendemos que cuando se refiere el hombre que llenó su aljaba de ellos, es el hombre que tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y mientras más hijos, mejor, dice la palabra de Dios. Y este salmo, bueno, interesantemente compara a los hijos como flechas, pero está en un contexto donde el padre, en este caso, dice que se enfrenta a sus oponentes en el tribunal o en las puertas. Y efectivamente, en ese tiempo, las puertas de la ciudad eran el centro, digamos, cívico y judicial, donde había muchas disputas entre familias, entre personas, había litigios. Y el hecho de tener una familia numerosa ayudaba a que el papá, en este caso, tenga apoyo social, físico también de los hijos, y se defienda de acusaciones injustas en el caso que hubiera. Quizás similar, no es igual, pero hemos visto seguro las noticias cuando hay muchas personas que se van a la Plaza San Martín en Lima a hablar, a debatir de política. He visto aquí también en la Plaza de Armas o en el pasaje Pizarro, ¿verdad? Ahí las personas están hablando con su micro, que esto, que el otro. Y la palabra de Dios dice de que el hecho de tener hijos nos ayuda en estas situaciones. Esta segunda parte vemos, hermanos, de que el hecho de ser padre ya es una bendición. Y hemos visto que los hijos son herencia del Señor y que Él nos la ha dado con un propósito. Pero también es interesante, hermano, reconocer de que hay un temor real. No sé ustedes, pero yo sí he percibido quizás últimamente en muchos jóvenes o hermanos incluso un temor real en que también creo que en algún momento lo hablamos para las madres, el Día de las Madres. Y en el caso de los padres hay un temor en traer hijos a este mundo. Quizás ustedes habrán escuchado: hermanos, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo tan lleno de maldad? Con tanto dolor, con tanto crimen, con tanta maldad, corrupción. ¿Cómo voy a traer hijos si me falta plata? Si no tengo trabajo. Y muchas preguntas que quizás son razonables, hermanos, y de hecho cada caso familiar específico
se puede conversar y se puede ver a la luz de la palabra de Dios. Pero de manera general, este conflicto siempre ha existido. Este temor ha habido siempre. Y la respuesta a estos miedos, hermanos, no debe ser inacción, pasividad. Lejos de ser cargas, hermanos, o víctimas incluso de este mundo cruel, los hijos son herencia, son una recompensa. Y son como flechas que nos dan una ventaja real y fortaleza para las batallas de la vida. Y me gustaría darles algunos datos. ¿Ustedes sabían que la religión con más crecimiento el día de hoy es el Islam? Y esto es impulsado principalmente por las altas tasas de natalidad y de fertilidad. Aproximadamente, vi por ahí que están en 3.5 hijos por familia. Y dice que proyectándose podría casi igualar al cristianismo en número de seguidores para el año 2050. Y paralelamente, aquí en América o en Occidente, digamos, las tasas de natalidad de familias tradicionales o que tienen formados un trasfondo bíblico ha caído por debajo de los niveles de reemplazo poblacional. Eso quiere decir de que están teniendo familias mucho más pequeñas, están postergando o están renunciando a la paternidad o a la maternidad y tienen un promedio de 2.1 hijos por familia y cayendo. Por lo tanto, hermanos, criar hijos no solamente es un acto de obediencia al Señor, en Génesis 1:28, sino que nos permite participar activamente de la expansión del Evangelio y del reino de Dios. Y cada hijo es una flecha capaz de desarmar los planes de las tinieblas. Quizás, hermanos, este mensaje, si bien es cierto, está orientado para los padres, pero todos nos podemos beneficiar y recibir estas promesas y estas bendiciones. Quizás muchos de aquí, hermanos, ya tenemos hijos mayores, grandes, somos abuelitos, que ya no dependen de nosotros. Otros están en plena formación, tienen hijos adolescentes. Otros recién comenzamos y otros están todavía un poco lejos. Y tenemos temor, Señor, ¿lo habremos hecho bien? Señor, ¿me estoy equivocando en algo? ¿Cómo voy a poder sostener mi hogar? ¿Cómo lo voy a hacer? Hermanos, les animo a que confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en la provisión del Señor. La primera parte de este salmo nos anima a que el padre que confía en Dios y que no es autosuficiente es bendecido. Y el simple hecho de ser padre en esta segunda parte, nos dice que ya somos bendecidos. Pero sobre todo, queridos hermanos, tenemos una promesa y una bendición más grande. La que se hizo desde Adán, pasando al patriarca Abraham, Génesis 22, que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Llegando hasta David, que su hijo le edificará casa y su trono no tendrá fin. Queridos hermanos, sabemos que esta simiente es Cristo Jesús, el cual Dios Padre envió como flecha suprema para derrotar al pecado, a la maldad, a Satanás, de una vez y para siempre. Y nos da la bendición, pero también nos da la responsabilidad de forjar, de construir un hogar, de forjar estas flechas para que sean disparadas
y para que formen una generación que se pare a las puertas de la ciudad, de la sociedad, de la cultura y que defiendan la verdad, la justicia y el Evangelio de Cristo para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos anima a que muchas veces tenemos, Señor, temores como padres. Muchas veces nos sentimos que no somos suficientes. Ayúdanos, Señor, a recordar que esto es una bendición porque, Señor, hay cosas que no podemos hacer. Tu palabra nos manda a confiar en ti, Señor, a confiar en todo momento y sobre todo depender de ti, Señor, para el sustento de nuestro hogar, de nuestra familia, para buscar tu ayuda, Señor, en crear hijos. Cuando a veces nos sentimos, Señor, inútiles, nos sentimos que no lo estamos haciendo bien. Ayúdanos, Señor, danos la confianza en tu provisión. Gracias, Señor, porque a los que nos has bendecido como padres, nos permites participar en la expansión de tu reino. Y oro, Señor, por cada uno de mis hermanos y las familias aquí, que podamos obedecer tu palabra y también confiar, Señor, en tu provisión. Muchos hermanos, muchas familias que en tu voluntad, Señor, incluso no han podido tener hijos y aún así, Señor, participan activamente de tu reino, ministrando, discipulando, cuidando a los más pequeños. Gracias por estos hermanos, gracias por cada familia, por cada padre. Aquí esta mañana pido que los bendigas y nos ayudes, Señor, a imitar a Cristo, a tu Hijo, Señor, que nos ha llevado a la misma presencia tuya de nuestro Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga. Bien, damos gracias al Señor por su palabra. Pedimos a los papás que no se vayan. Tenemos un pequeño presente de parte de la iglesia para todos los papás. Pero antes tenemos unos breves anuncios. No se olviden que el próximo domingo 28 de junio hay el almuerzo, ¿sí?, para apoyar a los jóvenes que van a viajar al encuentro de jóvenes. Sí, ahí están los platos, ¿sí? Hay tallarines verdes y lomo saltado. A la salida pueden anotarse para el próximo domingo el almuerzo. Y también vamos a tener nuestro primer ayuno como congregacional. Esperemos que todos estemos presentes. Eso va a ser el siguiente domingo, domingo 5 de julio, de 8 a 4 de la tarde, aunque debería ser todo el día, pero bueno, hasta las 4 nada más el ayuno congregacional. Así que les invitamos a todos el domingo 5 de julio a separar ese tiempo para el Señor. Y también nuestras hermanas de Jazmín están haciendo un evento para apoyar a las hermanas que van a viajar al encuentro de damas, que va a ser en Tarapoto, ¿sí? Y a ver un cine profundos el próximo viernes, este viernes, 27 de junio. Sábado, ¿no? Sábado cae, sí, sábado 27 de... Estoy confundiéndome con las damas que tienen los viernes. El cine es el sábado 27 a las 7 de la noche y el costo es 8 soles, incluye canchita y su bebida, ¿sí? Entonces estamos todos invitados a ver esta película, Un amor inquebrantable, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a invitar a todos los papás que por favor puedan ponerse ahí en este lado donde está el mueble, paraditos ahí, que nuestras hermanas les van a entregar un pequeño presente. También hay unos papás que veo que no han venido, les pueden llevar, las mamás les llevan su obsequio, ¿sí?, a sus esposos que no han venido, que no han podido estar, o los que están de viaje, también las esposas les guardan para cuando vuelvan. Sí, entonces todos los papás, los que quieren, los que no quieren obsequio pueden ir a almorzar ya. Los que quieren su presente, vienen acá adelante. Hermano Jaimito, ¿sí? A ver, todos los papás pueden venir acá adelante, por favor. ¿Sí? Todos nos ponemos ahí.